Todo el tribunal contenía la respiración ante el juez más temido del país. Nadie se atrevía a desafiarlo, hasta que una niña entró en silencio, sosteniendo un extraño disco en forma de espiral. Ella levantó el objeto frente a él y dijo con calma y firmeza: «Confiesa tus crímenes ahora». El juez se rió, seguro de que aquello era una broma, pero segundos después comenzó a hablar sin parar, y las palabras que salieron de su boca lo cambiarían todo para siempre. El tribunal respiraba tensión, como si cada rendija de las paredes de madera oscura guardara ecos de gritos sofocados. En lo alto, sentado en su imponente silla de cuero, el juez Alfonso Herrera reinaba como un soberano absoluto. Su mazo ya había silenciado a periodistas audaces, abogados atrevidos e incluso a acusados que se atrevieron a levantar la voz contra él. Silencio, o mando a vaciar esta sala. Había rugido semanas antes, cuando una madre desesperada imploró clemencia en medio del juicio. Y todos sabían, cuando Alfonso hablaba, no había espacio para la contestación. Su mirada fría atravesaba cualquier atisbo de valentía, aplastándola antes de nacer. Las filas estaban llenas esa mañana. Los abogados susurraban, temerosos de exponerse demasiado. Los reporteros, con las plumas suspendidas, sabían que un movimiento en falso podría costarles la expulsión. Alfonso observaba a todos desde arriba, impasible, con la mano firme sobre el mazo. Su presencia era la ley encarnada, y cada gesto suyo dejaba claro: allí nadie osaba desafiarlo. Hasta que un sonido inesperado quebró el orden. El leve arrastre de zapatos pequeños resonó sobre el piso encerado, llamando la atención de todos. Era una niña, una pequeña de trenzas bien alineadas y camiseta amarilla que desentonaba con la seriedad del ambiente. En sus ojos había algo que nadie allí se atrevería a sostener por mucho tiempo: una determinación serena, inquebrantable. Caminó entre los estrechos pasillos como si el peso de las miradas no la alcanzara. En sus manos llevaba un disco blanco y negro en forma de espiral, discreto pero intrigante. El murmullo comenzó a crecer, como un viento que antecede a la tormenta. «¿Qué hace esta niña aquí?», susurró uno de los abogados. «Alguien detenga esto», ordenó Alfonso, pero la niña no se detuvo. Se paró frente a él, alzando su pequeño rostro para encontrarse con los ojos de acero del juez. «Señor Herrera», dijo firme, su voz resonando de manera desconcertante, «tengo algo que decir». Alfonso se inclinó hacia adelante, los labios curvándose en una sonrisa cínica. «¿Una niña interrumpiendo un juicio oficial?», se burló, tensando la sala entera. «¿Vas a recitar poemas? ¿O vienes a jugar a la abogada?». La niña, sin retroceder, levantó el disco en espiral frente a él. «Confiesa tus crímenes, ahora». Una risa explosiva y cruel llenó la sala. «¿Confesar? Los únicos crímenes que veo aquí son tu osadía y la falta de quien te enseñara respeto», se carcajeó Alfonso, mientras los presentes desviaban la mirada, temiendo represalias. «Esto es un tribunal, no un parque infantil. Esa espiral ridícula es un juguete barato. ¿Vas a hipnotizarme, es eso?». Su risa retumbó, acompañada de miradas incrédulas. La niña no parpadeó. «Sí, y no tienes opción». La respuesta cortó el aire como una navaja. Alfonso rió aún más fuerte, pero en el instante en que sus ojos se engancharon en el giro hipnótico del disco, la risa empezó a vacilar. «¿Pero qué demonios?», murmuró, intentando desviar la vista. «Esto no tiene ningún efecto en mí». Su voz, sin embargo, traicionaba la seguridad habitual. Parpadeaba rápido, respiraba hondo, pero no podía soltar los ojos de aquella espiral, girando lentamente, penetrando en cada rincón de su mente. De pronto su boca se abrió contra su voluntad. Sobornos y contratos falsificados. Un silencio sepulcral tomó la sala. El propio Alfonso llevó las manos a su boca, confundido. ¿Qué estoy diciendo? Esto no es lo que quería hablar». La confesión continuó, arrastrada, desesperada.
corrupción, manipulación de pruebas, inocentes condenados por mis manos. Su voz sonaba al mismo tiempo autoritaria y suplicante, como si rogara callarse. «Deténganme». «Yo no debería», murmuraba entre frases, pero el flujo de verdades era incontrolable. Los abogados se levantaron asustados. Algunos gritaban, «¡Esto es imposible!». Otros retrocedían como si estuvieran frente a una aparición. El público se levantaba en shock, manos cubriendo bocas, ojos desorbitados, incapaces de creer lo que presenciaban. Y entonces vino la revelación que hizo temblar el suelo bajo cada presente. Esquema de bebés, robados de hospitales, vendidos a familias ricas, fortunas a cambio de vidas arrancadas de la cuna. El grito ahogado de una mujer en la platea cortó el aire. Un reportero dejó caer la pluma, sin fuerzas para anotar. Alfonso temblaba, el sudor resbalando por su rostro rígido, incapaz de detener la corriente. ¿Por qué estoy diciendo esto?», balbuceaba entre confesiones. Yo no quiero, pero no puedo parar». Cuando finalmente el silencio volvió, todos miraron a la niña como si fuera algo más que humana. Ella bajó lentamente el disco, sus ojos aún clavados en el hombre que antes parecía invencible. Alfonso jadeaba, derrotado, el rostro bañado en vergüenza e incredulidad. La niña esbozó una media sonrisa cargada de ironía y dijo en tono sarcástico, «Gracias por su colaboración». Se dio la vuelta con calma y salió de la sala, dejando atrás un tribunal en ruinas, donde el miedo había sido sustituido por un shock que nadie olvidaría jamás. A pesar de que la escena avasalladora en el tribunal había sacudido a todo el país, Alfonso Herrera no conoció el frío de las esposas esa noche. Su poder aún tenía raíces profundas, y sus contactos más influyentes se aseguraron de que saliera por la puerta principal, intacto, como si nada hubiera pasado. Fue un escándalo silenciado, pero que todos sabían que existía. Aún así cargaba dentro de sí el peso de cada palabra arrancada de su boca contra su propia voluntad. Al llegar a su mansión, tan lujosa como solitaria, el silencio cortaba como cuchillas invisibles. Los pasillos parecían susurrar sus confesiones, repitiendo sin parar la desgracia que intentaba esconder. Caminaba por la sala principal como un prisionero dentro de su propia casa, con las manos inquietas y el semblante endurecido por el miedo. «Lo dije todo, frente a todos», murmuraba atónito, como si las paredes pudieran responderle. El eco de las palabras «gracias por su colaboración» no lo dejaba en paz. Se sentó frente a la chimenea apagada, apoyando la cabeza entre las manos. El juez que había callado multitudes ahora era prisionero de su propia mente, incapaz de silenciar el ruido ensordecedor de su conciencia. Fue entonces cuando el suave sonido de pasos interrumpió su espiral de tormento. Alfonso levantó el rostro, el corazón acelerado. ¿Quién se atrevería a entrar allí? La puerta se abrió, y la figura que apareció era pequeña, pero imponente. Iris, la misma niña que lo había despojado de su corona frente a todo un país. Se levantó de un salto intentando recuperar la postura. «¡Tú! ¿Cómo entraste aquí? ¿Qué piensas que estás haciendo?», gritó, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. «No sirve de nada gritar», respondió Iris, caminando con calma hasta el centro de la sala. Sus ojos estaban firmes, cargados de una verdad imposible de ignorar. «Sabes quién soy, pero no conoces toda mi historia». Alfonso frunció el ceño confundido. La niña respiró hondo y comenzó, con una voz firme a pesar del dolor que cargaba. «Yo fui una de las niñas robadas. Tú ayudabas a mantener el esquema que arrancaba bebés de los brazos de sus madres en los hospitales. Pero la familia rica que me compró no me quiso. Dijeron que daba demasiado trabajo. Me abandonaron como si fuera un estorbo indeseado». Alfonso abrió los ojos de par en par, sorprendido por la claridad de esas palabras. Iris continuó cada frase como un golpe certero.
Quien me encontró fue una enfermera llamada Mari Carmen. Ella sabía todo, sabía del esquema, de las familias que pagaban fortunas, de las madres que gritaban en el vacío al perder a sus hijos, pero nunca dijo nada, porque sabía que si abría la boca, acabaría muerta en el mismo instante. Entonces me escondió, cuidó de mí como pudo, hasta que tuve edad suficiente para entender parte de lo que había pasado. Las manos de Alfonso temblaban. «Tú me estás diciendo que...» Intentó hablar, pero la niña lo interrumpió. «Te estoy diciendo que por tu culpa, mis padres lloraron durante años creyendo que había muerto al nacer. Te estoy diciendo que por tu culpa, crecí sin saber quién era. Convertiste el amor en luto, la esperanza en desesperación. No fue solo conmigo. ¿Cuántos otros niños sufrieron el mismo destino? ¿Cuántas familias se destruyeron porque elegiste ser cómplice?» El juez llevó las manos al rostro, incapaz de sostener su mirada. Era como si cada palabra fuera un peso aplastante sobre su pecho. Iris dio un paso más, la voz quebrada pero llena de firmeza. «Yo no pedí ser abandonada. No pedí que me arrancaran de los brazos de mis padres. Tú y los que estaban contigo me robaron la vida, y también les robaron la vida a ellos». El juez endureció la expresión, pero sus ojos traicionaban el peso que cargaba. Un silencio denso se instaló entre los dos, roto solo por la respiración acelerada de Alfonso. Por primera vez, no encontró palabras para defenderse. ¿Por qué siento este peso ahora?», murmuró, como si hablara consigo mismo. Iris respondió, firme, «Porque nunca te permitiste sentir, y ahora ya no tienes cómo huir». Se dejó caer en el sofá, derrotado, los ojos llenos de lágrimas. No era la vergüenza pública lo que lo aplastaba, sino la mirada de aquella niña que, sin gritar, lo hacía sentir lo que jamás había sentido: remordimiento. El ambiente pesado parecía estrecharse, como si las paredes se cerraran sobre Alfonso. Iris permaneció de pie mirándolo en silencio, hasta que él levantó el rostro y por primera vez admitió con un hilo de voz: «Yo arruiné vidas». El reconocimiento, aunque tímido, pendía en el aire como el inicio de algo que no comprendía. La niña respiró hondo y, sin añadir nada más, giró sobre sus talones y salió de la sala, dejándolo solo con sus fantasmas. Y en aquella soledad, Alfonso entendió que el tormento apenas había comenzado. Pasaron 2 días desde aquella noche sofocante en la mansión. Alfonso no había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro firme de la niña y escuchaba su voz cortante describiendo un pasado que él había ayudado a crear. El peso era insoportable, y por primera vez en décadas, no lograba esconderse detrás de contactos o leyes manipuladas. Entonces, aquella mañana gris, tomó una decisión que jamás habría tomado antes: enfrentar a Iris de nuevo, pero no como juez, no como autoridad, sino como hombre. Los golpes en la puerta de la casa sencilla resonaron con fuerza, provocando de inmediato incomodidad en Iris y Mari Carmen. Se miraron sorprendidas, porque no esperaban a nadie. Mari Carmen, más cautelosa, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Su corazón se aceleró. «Es él», murmuró asustada. Iris caminó hacia la puerta, dudosa, pero no paralizada. Al abrirla, encontró a Alfonso de pie, solo, sin guardaespaldas, sin la altivez de antes. El rostro marcado por profundas ojeras, el cuerpo ligeramente encorvado por el peso de una carga invisible. No levantó la voz, no ordenó nada. Solo respiró hondo y dijo: «No puedo borrar lo que hice», y su voz falló, temblando de una forma que él mismo parecía desconocer. «Pero puedo intentar reparar». El silencio llenó el espacio. Iris cruzó los brazos, mirándolo con desconfianza. «¿Reparar? ¿Después de todo? ¿Crees que puedes simplemente tocar a mi puerta y decir eso?», replicó, con la voz cargada de dolor y rabia. Alfonso tragó saliva, sintiéndose pequeño ante ella. «Sé que no puedo devolver los años perdidos, ni sanar el vacío que causé, pero tengo contactos, personas que todavía me deben favores.
Puedo intentar encontrar a tus padres biológicos. Puedo usar el poder que aún me queda para hacer algo. Justo, por primera vez. Su sinceridad era palpable, pero el pasado pesaba como un muro casi infranqueable. Mari Carmen se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de Iris, como si dijera en silencio: escúchalo, aunque duela. La niña entrecerró los ojos evaluando cada gesto, cada temblor en su voz. ¿Y por qué deberíamos creerte? No es la primera vez que un hombre promete lo imposible, dijo, casi en tono de desafío. Alfonso bajó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas, y respondió: porque ya no puedo vivir con esto. Cada noche escucho tu voz, tu historia. Vi el dolor que causé. No quiero morir cargando solo con esa marca. Necesito intentarlo, aunque fracase. El aire dentro de la casa parecía vibrar con la tensión. Iris, que siempre había mostrado fuerza, sintió un nudo apretarle la garganta. No quería creer, no quería abrir espacio para decepciones, pero algo en la mirada de aquel hombre la desconcertaba. No era el juez que se burlaba y aplastaba, era alguien despojado de todo poder, rogando por una oportunidad de redención. Hablas como si el dolor fuera tuyo, pero no lo es. Tú nunca sentiste la pérdida que yo sentí. Nunca lloraste como lloraron mis padres. ¿Cómo puedes querer reparar algo que ni siquiera comprendes?, retrucó con la voz quebrada. Alfonso respiró hondo, luchando por mantener la firmeza. Tienes razón, nunca lo comprenderé del todo, pero puedo buscar, puedo abrir puertas que ustedes jamás podrían solas. Es lo único que me queda, y quizá la única forma de darle sentido a lo que aún soy. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si pesaran toneladas. Iris desvió la mirada, mordiéndose los labios, sintiendo el corazón latir descompasado. Era una oferta que no podía aceptarse a ojos cerrados, pero tampoco podía ser ignorada. Sin decir nada más, Iris dejó escapar un largo suspiro. Sus ojos aún reflejaban desconfianza, pero al levantar el mentón, hizo un gesto firme con la cabeza. «Está bien», dijo en voz baja pero clara. «Acepto tu ayuda, pero no por ti. Lo hago por mis padres, porque ellos merecen la verdad». Alfonso la miró sorprendido, casi sin creer lo que escuchaba, y en ese instante, entre el peso de la desconfianza y la chispa de esperanza, nacía la primera grieta de un camino improbable que cambiaría el destino de todos. Los días que siguieron fueron una inmersión inesperada para Alfonso. Él, acostumbrado a tener puertas abiertas con una simple llamada, descubrió lo que era sentir barreras levantadas en su contra. Al intentar acceder a registros hospitalarios, escuchó la primera negativa seca. «Esos documentos no están disponibles». Trató de contactar a viejos conocidos, pero muchos fingieron no recordarlo. Otros, temiendo ser asociados con un hombre ahora manchado por escándalos, lo rechazaban sin ceremonias. Cada rechazo hería su orgullo, pero también lo obligaba a experimentar algo que nunca había sentido: impotencia. En esos idas y vueltas, Alfonso comenzó a encontrarse con Iris en lugares sencillos, a veces en cafeterías modestas, otras en el pequeño patio de la casa donde vivía con Mari Carmen. Al principio, el aire aún era pesado, los silencios largos y llenos de desconfianza. Pero algo iba cambiando poco a poco. Al ver a Iris beber un vaso de leche riendo por un chiste de Mari Carmen, él percibió la fragilidad y, al mismo tiempo, la fuerza que aquella niña cargaba. El hombre que antes solo sabía imponer miedo, empezó a escuchar, a observar, a absorber. ¿Te negaron otra vez?, preguntó Iris una mañana, mientras él revolvía distraído la taza de café. Alfonso suspiró profundamente. «Me negaron, y se rieron en mi cara. Antes habría mandado arrestar a todos, ahora solo lo soporté». Iris levantó las cejas, sorprendida por su sinceridad. «Tal vez soportar sea el primer paso de quien necesita aprender a ser humano», dijo, dejándolo en silencio. Las noches también eran diferentes. En lugar de fiestas con poderosos o cenas lujosas, Alfonso se encontró caminando solo por las calles comunes,
viendo a gente sencilla regresar a casa con bolsas del supermercado. Por primera vez, pensó, esas personas no me temen. Era una constatación dolorosa y liberadora al mismo tiempo. Sin la coraza de la autoridad, percibía el enorme vacío que siempre había intentado ocultar detrás de títulos y sentencias. En uno de esos encuentros, Mari Carmen puso una taza frente a él y dijo, «Nunca pensé que lo vería sentado aquí tan callado». Alfonso la miró, casi con una sonrisa cansada. «Ni yo. Creo que nunca me había sentido tan perdido». Iris, al lado, completó. «O tal vez nunca habías estado tan cerca de encontrarte». La frase quedó suspendida en el aire, golpeándolo de una manera que no pudo explicar. Las búsquedas continuaban, incluso con constantes negativas. Alfonso insistía, recurriendo a documentos antiguos, cruzando información, pidiendo favores a quienes aún se atrevían a contestar sus llamadas. Cada puerta cerrada le arrancaba la soberbia y, a cambio, le ofrecía una lección de humildad. Poco a poco, los ojos antes gélidos fueron volviéndose más humanos, más cercanos. Iris notaba eso en cada gesto, en la forma en que ya no hablaba de sí mismo como juez, sino como hombre, en la manera en que agradecía un simple vaso de agua. Una tarde, sentado en una banca de la plaza, miró a Iris y dijo, «Tal vez nunca encuentre lo que buscas. Tal vez no sea lo suficientemente fuerte». Ella lo miró fija, pero con una chispa de compasión. «No se trata de ser fuerte, se trata de intentarlo, y lo estás intentando». Alfonso bajó la mirada tragando saliva, dándose cuenta de que esas palabras, dichas por una niña que había perdido tanto, tenían más peso que todas las sentencias que había pronunciado en su vida. Y en ese instante, por primera vez, sintió que la transformación no solo era necesaria, era inevitable. Fue en una mañana lluviosa cuando la esperanza comenzó a tomar forma. Alfonso había llegado temprano al registro civil, una vez más preparado para escuchar negativas, pero al hojear una pila de documentos antiguos, algo llamó su atención. Un acta con señales de adulteración burda. Los nombres parecían borrados y reescritos, pero una falla en el sello revelaba información mal encubierta. Allí estaba un registro que confirmaba la conexión de Iris con personas que jamás habían dejado de buscarla. Su corazón se aceleró. Por primera vez, había una pista concreta, algo sólido capaz de cambiar destinos. Horas después, estaba frente a Iris y Mari Carmen. La niña, al escuchar la noticia, no contuvo la emoción. «¿Estás seguro?», preguntó, casi sin respirar. Alfonso, sosteniendo con firmeza el papel amarillento, respondió, «No es mucho, pero es suficiente para seguir. Este registro apunta a una casa, al otro lado de la ciudad. Es todo lo que tenemos». Mari Carmen llevó la mano al pecho, conmocionada. El silencio que siguió fue casi sagrado, como si todos supieran que estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. El viaje hasta allá se hizo en silencio. El coche avanzaba por calles estrechas, mientras Iris miraba por la ventana, apretando el documento entre los dedos. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Y si es un error? ¿Y si no me quieren? Alfonso, al volante, desviaba los ojos hacia ella de vez en cuando, pero no se atrevía a hablar. Sabía que no había palabras capaces de aliviar esa espera. Mari Carmen, en el asiento trasero, rezaba en voz baja, como pidiendo fuerzas al cielo para lo que estaba por venir. La casa era sencilla, de paredes claras y techo gastado por el tiempo. Un jardín descuidado mostraba la lucha diaria de quien sobrevivía con poco. Alfonso estacionó a unos metros y apagó el motor. Nadie se movió de inmediato. El silencio pesaba como plomo, hasta que Iris abrió la puerta del coche y bajó con el corazón desbocado. Sus pasos eran cortos pero firmes, como si cada movimiento la empujara hacia un destino esperado toda su vida. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo. La madera estaba gastada, llena de marcas del tiempo. Reunió valor y llamó 3 veces,
cada golpe resonando como un trueno en su pecho. La puerta se abrió despacio y apareció una mujer llamada Diana, de cabellos grises. En ese instante, Iris, con la dulzura que solo una niña tiene, dijo: «Mamá». Los ojos de Diana, cansados por la espera, se fijaron en Iris y de inmediato se llenaron de lágrimas. Dios mío, su voz se quebró a la mitad. Volteando hacia adentro, llamó con un grito lleno de urgencia: «Claudio, ven rápido, ven ahora». Un hombre apareció detrás de ella, con las manos aún manchadas de pintura de taller, vistiendo una camiseta gastada. Claudio se congeló al ver la escena, los ojos abiertos de par en par, como si el tiempo se hubiera detenido. «Diana, no puede ser», murmuró. Iris lo miró, la respiración entrecortada. Antes de que dijera algo, Claudio corrió hacia la puerta, envolviéndola en un abrazo desesperado. «Hija mía, hija mía», repetía sin cesar, con lágrimas mezclándose con la lluvia fina que aún caía. Iris, paralizada un segundo, se dejó llevar por el calor de aquel abrazo, sintiendo por primera vez cómo un vacío comenzaba a disolverse. Fueron minutos de llanto incontrolable. Diana cayó de rodillas frente a Iris, sujetándole las manos con fuerza, como si temiera que desapareciera otra vez. «Te busqué todos estos años. Nunca creí que habías muerto al nacer. Nunca lo acepté». Iris acarició el rostro de la mujer, sintiendo una ternura nueva, extraña, y al mismo tiempo profundamente familiar. El reencuentro parecía arrancarles del pecho un grito contenido por casi 2 décadas. Mari Carmen, conmovida, lloraba en silencio, y hasta Alfonso se enjugaba discretamente los ojos, conmovido por la escena. Dentro de la casa, entre fotos antiguas amarillentas y recuerdos polvorientos, las piezas empezaron a encajar. Diana mostraba cajas de ropa de bebé que nunca tuvo valor de donar, y Claudio señalaba retratos en las paredes, explicando cómo nunca dejaron de buscar. Iris caminaba por el lugar como si estuviera dentro de un sueño, tocando cada objeto con reverencia. Alfonso, con el rostro cargado de emoción, contó toda la verdad. Expuso el esquema, asumió la culpa, habló de las familias ricas y de los bebés robados. No habló como juez, sino como un hombre roto que buscaba redención. Claudio y Diana escucharon en silencio. Cada palabra era una herida reabierta, pero también una explicación que cerraba años de preguntas sin respuesta. El silencio final parecía demasiado pesado para romperse, hasta que Iris, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Alfonso y preguntó con voz firme: «¿Y qué vas a hacer ahora?». Él respiró hondo y respondió, dejando un misterio en el aire: «Deja la tele encendida, lo sabrás». Esas palabras flotaron en la sala como promesa, como el presagio de algo aún mayor por suceder. Esa semana, todo el país seguía comentando el emotivo reencuentro entre Iris y sus padres. Pero mientras la niña redescubría el calor de un hogar que creía perdido para siempre, Alfonso preparaba en silencio lo que sería el paso más difícil de su vida. Encerrado en su despacho, rodeado de pilas de documentos, cintas antiguas y carpetas confidenciales, reunía pruebas que había guardado en secreto durante años. Con cada hoja que releía, sentía el peso de su propia cobardía, pues sabía que toda esa información pudo haber cambiado destinos si se hubiera expuesto antes. La noche previa a la conferencia de prensa, Alfonso no durmió. Caminaba de un lado a otro, repitiendo para sí mismo las palabras que diría: «Ya no eres el juez. No estás por encima de nadie. Ahora debes hablar como hombre», murmuraba frente al espejo, con los ojos rojos de cansancio. Por momentos, el viejo miedo a callar casi lo vencía, pero entonces la imagen de Iris surgía en su mente, firme e ineludible. «Ellos merecen la verdad», resonaba su voz infantil. Eso fue lo que lo mantuvo de pie. El auditorio de la capital estaba lleno esa mañana. Cámaras de televisión alineadas, periodistas de todo el país,
se aglomeraban en busca de la primicia que ya sabían que sería histórica. El murmullo se detuvo cuando Alfonso apareció en el escenario, vestido con un traje sencillo, sin la toga que antes le confería autoridad. Su expresión era grave pero no arrogante. El silencio que se instaló no era de respeto impuesto, sino de expectativa. Todos esperaban. ¿Qué diría ahora el hombre más temido de los tribunales? Se acercó al atril, acomodó los papeles con manos temblorosas y encaró los micrófonos. «Mi nombre es Alfonso Herrera», comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. «Durante años usé esta voz para condenar, manipular y mentir. Hoy la uso para confesar». Murmullos se extendieron entre la audiencia, pero él no se detuvo. «Traigo aquí registros, grabaciones, contratos y nombres. Durante décadas un esquema robó niños de sus padres en hospitales de este país. Yo lo sabía. Yo participé. Y lo oculté. El impacto fue inmediato. Los periodistas se miraban entre sí, los flashes no cesaban. Alfonso levantó una carpeta y mostró los documentos frente a las cámaras. Aquí están las pruebas, cuentas bancarias, registros de transferencias, listas de familias compradoras y médicos involucrados. No hablo para disminuir mi culpa, sino para que nadie más sufra como sufrió Iris, como sufrieron sus padres, como aún sufren tantas familias anónimas. Su voz se quebró, pero no cayó. Las preguntas comenzaron a explotar desde la platea, pero Alfonso levantó la mano pidiendo silencio. No espero perdón. Espero solamente que la verdad repare una parte mínima de la destrucción que ayudé a construir. Este es mi acto final de responsabilidad. En ese instante, policías federales avanzaron por el pasillo, acercándose al escenario. Alfonso los miró sin resistencia. Mi lugar ahora es responder por todo, y aceptaré las consecuencias, duela lo que duela. Mientras colocaban las esposas en sus muñecas, las cámaras registraban cada segundo. El hombre que antes era símbolo de miedo, ahora estaba expuesto, vulnerable, pero paradójicamente más digno que nunca. Las imágenes se difundieron por todo el país en tiempo real. Algunos lloraron, otros celebraron, pero todos entendieron. No era solo la caída de un juez corrupto, era un raro ejemplo de redención pública. Y al otro lado de la ciudad, frente al televisor encendido, Iris apretaba la mano de sus padres, sabiendo que aquella no era una simple confesión. Era el inicio de un cambio que alcanzaría muchas vidas. Las horas que siguieron a la conferencia de Alfonso fueron de terremoto social. En los noticieros los titulares se sucedían a un ritmo frenético. Red criminal desmantelada. Más de 50 arrestos en menos de 24 horas. Hospitales y políticos involucrados en el esquema son investigados. Cada canal mostraba imágenes de padres llorando al reencontrar a hijos perdidos, de niños rescatados saliendo de frías instituciones para caer en los brazos de familias que jamás habían dejado de buscarlos. El impacto era inmediato, casi abrumador, como si un país entero despertara de una pesadilla colectiva. Mientras tanto, en una casa sencilla, Iris aprendía a vivir lo que nunca había tenido. Los días ahora estaban llenos de comidas en familia, conversaciones alrededor de la mesa y pequeños recuerdos reconstruyéndose pieza por pieza. Diana preparaba el desayuno con cuidado, llamando a Iris «mi amor» en cada gesto. Claudio, entre arreglos en el taller, siempre se aseguraba de regresar corriendo solo para escuchar cómo había sido el día de su hija. Mari Carmen, que nunca soltó la mano de Iris, ahora sonreía de felicidad al verla finalmente rodeada del amor que siempre mereció. Había tardes en que el sonido de las risas llenaba la casa de una forma casi mágica. Iris se sentaba en el sofá con Diana, hojeando álbumes antiguos, tratando de imaginar cómo habría sido su infancia si no la hubieran arrancado de sus padres. «Mira, aquí fue en mi cumpleaños número 20», decía Diana, mostrando una foto amarillenta. Iris sonreía, pero también lloraba, sintiendo la mezcla agridulce de pérdida y reencuentro.
A veces de madrugada, todavía despertaba asustada, temiendo que todo no fuera más que un sueño. Pero cada abrazo recibido disipaba esos miedos. E incluso en prisión, Alfonso no estaba del todo ausente. Cada noche, al recibir noticias por la radio del penal, seguía de lejos los frutos de su confesión. Un guardia le entregó cierto día una carta. Era de Iris. La caligrafía sencilla ocultaba la fuerza de las palabras. Ya no eres solo el juez condenado. Ahora eres alguien que al menos una vez tuvo el valor de decir la verdad. Alfonso leyó en silencio, y por primera vez tras las rejas lloró sin vergüenza. Las cartas se volvieron frecuentes. Iris escribía sobre lo cotidiano, sobre el pastel quemado que Diana intentó hacer, sobre Claudio que reía demasiado fuerte, sobre Mari Carmen que se había convertido en una hermana. Pero también escribía sobre dolores profundos, sobre las pesadillas que aún la visitaban, sobre las cicatrices invisibles que tal vez nunca desaparecerían. Alfonso respondía con palabras que jamás habría dicho antes, humildes, humanas, despojadas de orgullo. Y en cada intercambio se iba construyendo un puente improbable entre la niña y el hombre que la había herido sin saberlo. En el vecindario, todos comentaban cómo Iris florecía. Ya no era solo la niña delgada de trenzas que había enfrentado a un juez en el tribunal. Ahora era una joven que cargaba una fuerza inusual, símbolo de supervivencia y esperanza. Otras familias se acercaban a ella, agradeciendo, diciendo: «Tu valentía abrió el camino para que nuestros hijos volvieran». Iris sonreía, pero siempre recordaba: «Solo hice lo que tenía que hacer». Por dentro, sin embargo, sabía que aquella travesía no era solo suya, sino de todos los que habían sufrido en silencio. Las noticias corrían veloces, y la vida de Alfonso, Iris, Claudio y Diana nunca volvería a ser la misma. El juez que antes representaba miedo, ahora era sinónimo de redención y responsabilidad, y Iris, aún tan joven, llevaba la misión de reconstruir no solo su vida, sino de inspirar a otros a no rendirse. 17 años pasaron como un suspiro, aunque cada uno de ellos llevó su propio peso. La vida de Iris floreció entre memorias recuperadas y nuevas historias. Ahora con 24 años, ya no era solo la niña delgada que desafió a un juez en el tribunal, sino una mujer hecha de cicatrices y valentía. Sus ojos aún guardaban la firmeza de la niña que no se callaba ante la injusticia, pero también había dulzura, fruto de los años vividos al lado de Claudio, Diana y Mari Carmen, en una rutina de amor, risas y pequeñas conquistas. Mientras tanto, tras las rejas, Alfonso había envejecido lentamente, cargando cada día de su condena como parte del precio por sus pecados. Esa mañana nublada, el portón pesado de la prisión se abrió con un chirrido metálico. Alfonso había cumplido su condena por completo y ahora caminaba hacia afuera, sintiendo el peso de cada año reflejado en sus hombros encorvados. Estaba anciano, con el cabello totalmente canoso y arrugas profundas marcando su rostro. Sus ojos ya no brillaban con arrogancia, sino con una serenidad extraña, casi humilde. No había nadie en la acera, ningún coche esperándolo. Sintió el vacío de la libertad solitaria, la angustia de ser liberado en un mundo que parecía no tener ya lugar para él. Por un instante pensó que el destino sería el abandono, pero entonces, a lo lejos, una silueta femenina se destacó. Apoyada en un coche sencillo, estaba Iris. El tiempo había moldeado sus rasgos, pero Alfonso la reconoció de inmediato. Los ojos, la postura firme, la actitud de quien no teme al mundo. Su corazón se aceleró, casi incrédulo. Sus pasos vacilantes se apresuraron, como si un imán lo atrajera hacia ella. Iris sonrió levemente, una sonrisa que transmitía más compasión que acusación, más esperanza que rencor. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Alfonso abrió la boca, pero la voz le falló. «Tú viniste», murmuró,
casi sin creerlo. Iris asintió y respondió con suavidad. Pagaste lo que debías allá dentro. Ahora puedes seguir ayudando aquí afuera. Él bajó la mirada, sintiendo las lágrimas arder. Pero no sé ni por dónde empezar, confesó, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado. El viento sopló fuerte, levantando los cabellos blancos de su cabeza, y por un instante el silencio entre los dos pareció decir más que cualquier palabra. Iris dio un paso adelante, posando la mano en su brazo, como quien guía a alguien perdido. «Yo te ayudo», dijo con firmeza, con el mismo tono cargado de convicción que, años atrás, lo había obligado a confesar. Alfonso levantó los ojos hacia ella, y en ese gesto simple, vio no solo a la niña que lo había destruido, sino a la mujer que ahora lo invitaba a recomenzar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, Alfonso sonrió. No una sonrisa de victoria, sino una sonrisa tímida, frágil, de quien se permite creer que todavía puede haber vida después de la caída. Iris, por su parte, sintió una mezcla de ternura y responsabilidad. No olvidaba el pasado, pero sabía que las decisiones del presente podían construir algo nuevo. El reencuentro allí, frente a los fríos portones de la prisión, no era solo el final de una condena, era el nacimiento de una promesa. Mientras caminaban juntos hacia el coche, las calles parecían más anchas, el cielo menos gris. Alfonso, aún inseguro, lanzó una última mirada hacia atrás, como si dejara enterrado allí al hombre que había sido. Iris apretó su brazo, guiándolo hacia adelante. El futuro empieza ahora, pensó, pero no lo dijo en voz alta. Y en aquella mañana improbable, entre el peso del pasado y el soplo de la esperanza, nació la promesa de una nueva vida. El coche se detuvo frente a la casa de Claudio y Diana. El mismo hogar sencillo, de paredes claras y jardín descuidado, pero que ahora rebosaba vida. Alfonso bajó despacio, con los pies pesados y el corazón aún más. No sabía qué esperar, rencor, miradas duras, puertas cerradas. Pero antes de que pudiera ensayar una defensa, la puerta se abrió. Diana apareció primero con el cabello aún gris, pero con una sonrisa llena de ternura. Detrás de ella, Claudio, con las manos aún manchadas de grasa, pero con la mirada iluminada. No hubo vacilación. Ambos avanzaron para abrazarlo. «Bienvenido», dijo Diana con la voz quebrada. Alfonso se quedó helado, incapaz de comprender tanta generosidad. Claudio le apretó el hombro con firmeza, como quien ofrece un pacto silencioso. El exjuez sintió la garganta cerrarse. «Después de todo lo que causé, ¿cómo pueden recibirme así?», balbuceó, casi suplicando una respuesta. Diana simplemente sonrió, enjugándose las lágrimas, porque el odio no nos devolvería nada. Pero el perdón nos devuelve todo. Se sentaron todos a la mesa, cubierta con platos sencillos pero llenos de significado. Iris, junto a Mari Carmen, observaba a Alfonso en silencio, midiendo cada gesto. Él, por su parte, no se atrevía a levantar mucho la mirada. El sonido de las risas llenaba la sala, mezclado con las historias que Claudio contaba en voz alta, con los recuerdos que Diana se empeñaba en revivir. Poco a poco, Alfonso comprendió que no estaba siendo juzgado allí. No había mazo, toga ni acusaciones. Solo personas dispuestas a vivir el presente sin encadenarse al pasado. En cierto momento, Alfonso dejó escapar una lágrima silenciosa. Puso los cubiertos sobre la mesa, respiró hondo y miró a Iris. «No sé cómo ayudar. No sé si aún soy capaz. Pero quiero. Dime, ¿qué puedo hacer?». La sala quedó en silencio por unos instantes. Iris lo miró, con ojos que reflejaban no solo dolor, sino también la esperanza que había aprendido a cultivar. Entonces, con voz tierna, respondió: «Vive con verdad, todos los días, porque el mundo necesita gente que tenga el valor de recomenzar y de permanecer cambiada». Las palabras resonaron en su pecho como una sentencia definitiva, pero, esta vez, no una condena.
Alfonso sintió algo que jamás había sentido en toda su vida: pertenencia. Por primera vez, no era el juez temido, el hombre poderoso, el culpable fugitivo. Era simplemente parte de una mesa, parte de una familia, parte de una nueva historia que comenzaba allí. El peso de los años pasados no desaparecía, pero se transformaba en combustible para la vida que aún tenía por delante. La noche avanzó entre historias, sonrisas y recuerdos compartidos. Alfonso escuchaba más de lo que hablaba, como si quisiera grabar cada detalle, cada sonido, cada gesto. Mientras observaba a Diana reír, a Claudio gesticular, a Mari Carmen susurrarle algo gracioso a Iris, comprendió que aquella escena no era solo una comida. Era el milagro de ser aceptado, incluso cuando todo indicaba que el perdón era imposible. Afuera, la luna iluminaba suavemente la casa, como si sellara aquel pacto silencioso. Alfonso volvió a mirar a Iris, y al ver el brillo firme en sus ojos, comprendió que el destino no había terminado en el tribunal ni en la prisión. Estaba comenzando allí, en esa mesa. El final no era una sentencia, sino un nuevo comienzo. Y en ese instante, todos creyeron que incluso entre ruinas, la vida podía florecer otra vez. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.